del doctor José Antonio Rivas. Él es profesor del Centro de Leyes en Georgetown University, donde obtuvo su doctorado y maestría en Derecho. Es abogado y economista de la Universidad de los Andes. El doctor Rivas es autor de más de 20 publicaciones sobre arbitraje y derecho internacional y es miembro activo de varias organizaciones de arbitraje internacionales. Es socio fundador de Strategy con oficinas en Washington, D.C. y Bogotá, director de la práctica de arbitraje y derecho internacional con más de 18 años de experiencia en arbitrajes internacionales. Se especializa en disputas de tratados de inversión y comerciales. También actúa como árbitro internacional. Doctor José Antonio Rivas, el escenario es suyo. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días a todos. Es un gran placer estar en este foro organizado por el Grupo de Energía de Bogotá. Antes que nada, quisiera, por supuesto, darle las gracias al presidente Juan Ricardo Ortega, al vicepresidente Néstor Fagua y, por supuesto, a Juan Sebastián Ortiz, que ha sido parte de liderazgo en la organización de este foro, que trae dos mundos: el mundo de los derechos humanos y el mundo de energía. La presentación o la exposición que yo les tengo va un poquito por fuera de todo lo que estábamos discutiendo, y al principio es un poco más técnica. Digamos que yo de donde vengo es del derecho internacional público, el derecho internacional público, el derecho de las inversiones, y ustedes dirán, bueno, el derecho internacional público, energía, no está tan claro. El derecho de las inversiones de pronto tiene algo que ver con la energía y las disputas. Básicamente, parte de la discusión que hay hoy en día en el mundo es sobre ese sistema de arbitraje e inversión, y me imagino que ustedes lo habrán oído muy puntualmente en noticias, tanto nacionales como internacionales. Colombia en los últimos 10 años ha alcanzado más de 17 casos como demandada. Afortunadamente, el récord de Colombia a ese nivel es muy, muy bueno, porque ha logrado batir a las demandas en la mayoría de los casos, y esto es realmente excepcional en el contexto latinoamericano, donde otros países no han corrido con la misma suerte. Y volvemos al punto, bueno, ¿y esto qué papel juega en materia de energía? Hay reformas al sistema de arbitraje de inversión, por una parte, y también qué papel juegan los derechos humanos. El contexto de la conferencia que he preparado para ustedes es básicamente el arbitraje internacional para una inversión calificada, estándares ambientales, laborales y derechos humanos. ¿Y a qué me refiero con una inversión calificada? Con inversión calificada estamos hablando de inversión que en algún punto tenga en cuenta que se deben respetar ciertos estándares a nivel de derechos humanos, ciertos estándares medioambientales, ciertos estándares laborales para atraer ese tipo de inversión, ¿sí? Y no solamente para atraer ese tipo de inversión, sino también hay grupos, tanto públicos como privados en Colombia, que quisieran exportar y que han hecho exportación de capital a la región, y sus inversiones deberían ser protegidas también. Y en muchos de esos casos ha sido inversión calificada, inversión que se compagina con esos estándares de derechos humanos, laborales y de medio ambiente. ¿Se oye bien? ¿Sí? Ah, ok, bueno, muy bien. Entonces,
A eso nos referimos con inversión calificada. Una anécdota es que en estos momentos este es un tema, el tema de exigir que la inversión sea calificada, es un tema que se está moviendo, pero que no tiene, a nivel mundial, que no tiene muchos tratados que lo muestren. Para ponérselos en contexto, tratados de arbitraje de inversión o tratados de inversión, en el mundo hay aproximadamente 3.300, de acuerdo a cifras de la UNCTAD, ¿sí? De esos 3.300, habrá máximo una decena que tienen algún tipo de obligación para los inversionistas de respeto de estándares ambientales, de estándares laborales, de estándares de derechos humanos, ¿sí? Entonces, ese es un tema que no se está moviendo de manera muy fuerte. Ahora les mostraré tratados, pero la idea es que ese tipo de obligaciones se exijan. ¿Para qué? Para que haya algún tipo de equilibrio en el sistema de arbitraje de inversión y ese equilibrio sea tanto exigencias al Estado como con respecto al inversionista, es decir, que el Estado respete la inversión en el sentido de que no se le expropie y si se le expropia que se le pague compensación, en el sentido de que le aplique normas según el debido proceso, en el sentido de que no lo discrimine, en el sentido de que lo trate de manera justa y equitativa, ¿sí? Pero también que haya ciertas obligaciones que el inversionista esté cumpliendo. Entonces, lo que les tengo ahora es, son unas referencias a estándares ambientales, y este es como el curso de la presentación, estándares ambientales y laborales de derechos humanos, demandas de reconvención y obligaciones de inversionistas, medio ambiente, y luego volver a traer la discusión a, bueno, ¿y la energía qué? ¿Sí? Entonces empecemos con algunas preguntas. Una de las preguntas es, y hay que partir de la siguiente premisa, la propuesta es que los tratados de inversión que existen hoy en día son tratados de inversión que en su mayoría le exigen obligaciones a los estados, ¿sí? Las obligaciones como las que ya les conté, que si se lo expropia, le paguen compensación, que se trate de manera justa y equitativa, que no se le viole el debido proceso, que no se le trate de manera arbitraria, etcétera, ¿sí? No discriminación, etcétera. Pero no hay obligaciones que se le estén pidiendo al inversionista. La propuesta es que en los nuevos tratados, y es una propuesta que nosotros llevamos hace como 2 o 3 años, en esa época básicamente la respuesta de entonces en el pasado gobierno fue, bueno, pero es que la inversión, le tenían un poquito de miedo a exigir esos estándares porque se creía que la inversión no llegaría, ¿sí? Entonces la dejaron en remojo, básicamente. Pero creemos que esa es una propuesta que va a llegar en el mundo, ya sea en Europa o en Estados Unidos, y ¿por qué no ser Colombia líderes en ese sentido? ¿Sí? Entonces, ¿por qué incorporar las obligaciones de los inversionistas en los tratados de inversión? Es una cuestión de balance, ¿sí? Esos tratados pueden ser más balanceados si los dos tienen obligaciones. ¿Cómo construir una arquitectura de tratados que asegure la aceptación de ciertas obligaciones internacionales? Y eso es un poquito más técnico, entonces vamos a pasar rápidamente sobre eso para no aburrirlos. Y finalmente, si sería más práctico. Bueno, aquí tenemos un tema que es la importancia de agregar disposiciones relacionadas con demandas de reconvención y obligaciones de los inversionistas. Básicamente, en el sistema actual de arbitraje de inversión, lo que ocurre es que es el inversionista el que siempre demanda, ¿sí? Es el que siempre demanda de un porcentaje, uno diría que menos del 2% de las demandas que hay en ese sistema de arbitraje de inversión son demandas que son iniciadas por el Estado contra el inversionista exigiéndole cierto cumplimiento, ¿sí? Para que eso se modifique, existen ciertos requisitos procedimentales. Entonces, por ejemplo, que los inversionistas y los estados acuerden que el Estado también puede iniciar demandas de reconvención.
o como también se dicen, contrademandas, ¿sí? Para que eso ocurra, el texto del tratado tiene que tener alta claridad en el sentido de que se pueden llevar demandas de reconvención o que las disputas pueden ser iniciadas tanto por el inversionista como por el Estado, ¿sí? Es decir, no me voy a detener a las especificidades técnicas, pero en suma eso es lo que tiene que tener el tratado, ¿sí? Hay tratados, para darles un ejemplo, que dicen que el inversionista podrá iniciar una demanda contra el Estado. Si ese es el tipo de lenguaje que uno tiene en el tratado, no se puede iniciar la demanda de reconvención porque el tratado no lo permite. Entonces, la idea es hacer una especie de evaluación de los tratados y confirmar que también las demandas puedan ser iniciadas por los estados, ¿sí? Entonces, es básicamente eso. Ese es un problema. Y ese problema, si no hay consentimiento por parte de las dos partes para que el Estado pueda demandar, entonces simplemente no se puede. Pero aún habiéndolo, el tema es, bueno, resulta que sí se pueden iniciar demandas de reconvención, pero ¿demanda de qué? ¿Qué es lo que usted va a demandar cuando existe consentimiento de las dos partes de que el Estado sí puede demandar directamente al inversionista o que puede iniciar una demanda de reconvención? Entonces, básicamente, esa pregunta llegó a un tribunal de arbitraje e inversión en un caso que se llama Urbaser contra Argentina. En ese caso, lo que se estaba discutiendo es la presentación del servicio público de agua, ¿sí? La prestación del servicio de agua. Y ahí el tribunal dijo sí puede iniciar Argentina una demanda de reconvención. Adicionalmente, ese también se puede porque por lo menos se concibe que el derecho al acceso al agua es un derecho humano y estos tratados están regidos como derecho aplicable por el derecho internacional y el derecho internacional incluye a los derechos humanos. Entonces, el tribunal hizo esos saltos lógicos y llegó a la conclusión de sí, yo sí puedo escuchar esa contrademanda o esa demanda de reconvención en el sentido de que el inversionista no estaba prestando el servicio al agua, que es un derecho humano. Entonces lo podemos escuchar, ¿sí? Entonces digo, sí tengo jurisdicción, sí soy competente. Y entonces llega la siguiente pregunta. Soy competente para mirar si hubo incumplimiento. Y cuando llegó al punto de incumplimiento, entonces miró el tratado. Y cuando miró el tratado, no vio en el tratado ningún tipo de obligación de prestación del servicio de agua o de garantía del servicio de agua que le hubiera sido asignada al inversionista, ¿sí? Entonces, aunque sí podía escuchar el asunto, cuando llegó a la hora del té a mirar si el servicio de agua tenía que ser prestado por el inversionista o si el inversionista tenía que suplir el derecho humano, dijo, eso no ocurrió porque el tratado normalmente no tiene obligaciones para los inversionistas, ¿sí? Entonces, pues muy bonito, los podemos oír, pero a la hora del té, si el tratado no tiene un contenido suficiente, una exigencia suficiente, entonces básicamente no se está haciendo mucho, o por decirlo de otra manera, no se está haciendo nada. Entonces, por eso es que la propuesta es que los tratados tengan ciertas obligaciones para los inversionistas en materia de derechos humanos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Básicamente la propuesta, y aquí uno tiene que ser muy cuidadoso porque el derecho internacional o estos tratados no están hechos para que uno meta todo el universo de la legislación nacional, ¿sí? Uno no puede coger toda la legislación nacional y meterla en nuestros tratados porque la competencia de estos tribunales es limitada. Para eso están los jueces de la República, ¿sí? Entonces, uno tiene que ser muy cuidadoso en el sentido, bueno, ¿y qué es lo que se les va a exigir? Entonces, la propuesta nuestra ha sido durante muchos años que se exijan al inversionista realizar su inversión y llevar a cabo, es decir, ejecutar su inversión
respetando unos mínimos internacionales en materia medioambiental, en materia laboral y en materia de derechos humanos. ¿Sí? No es todo el mundo, pero por lo menos uno tendría que decir, bueno, y si la inversión se está haciendo, por ejemplo, en violación, violando, por ejemplo, derechos humanos de ciertas comunidades, ¿sí? O se está haciendo, violando ciertos derechos de medio ambiente que han sido determinados por la Corte Internacional de Justicia como derechos, derechos constitucionales, ahí hay un problema, ¿sí? Entonces, por lo menos tienen que respetar unos mínimos. ¿Cuáles mínimos? Es la pregunta. Entonces, lo que hemos venido construyendo ya desde hace 5 o 4 años, y aquí me acompañan también asociadas de la firma que han escrito artículos sobre eso, y hemos llevado propuestas al Congreso, es que esos mínimos tengan o identifiquen ciertas obligaciones a nivel laboral, a nivel medioambiental y a nivel de derechos humanos. No son todos, pero es lo que básicamente hay que respetar para que uno no diga, para que uno no vea noticias en las cuales hay concesiones y resulta que hay luego demandas y se destapan noticias en el sentido de que ciertos trabajadores o ciertas comunidades fueron abusados en materia de derechos humanos sensibles y eso no tiene ningún efecto para la inversión como tal, ¿sí? ¿Qué llamamos nosotros obligaciones mínimas o constitucionales de medio ambiente? Estos son ejemplos, no son listas exhaustivas, pero por ejemplo, a nivel de medio ambiente, el principio de precaución. En el caso de Gapsicobo Najimarus, que involucraba la antigua Yugoslavia, hubo una decisión por parte de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de que el principio de precaución es constitucionario. Es decir, se pueden tomar ciertas medidas preventivas, incluso cuando hay ausencia de certeza científica, pero la duda es suficientemente fuerte como para proteger el medio ambiente, ¿sí? Entonces, si hay suficiente información para decir es necesario tomar una acción para proteger el medio ambiente, eso debería respetarse. Ahora, obviamente no se puede respetar de manera radical. Eso tendría que tener sintonía con un principio que es el de proporcionalidad. Usted solamente puede afectar la inversión en la medida en que sea proporcional al objeto que usted está persiguiendo, ¿sí? Usted no tiene que quemar una fábrica para que deje de producir residuos que afecten el medio ambiente. Puede sancionarla o puede suspenderla durante un tiempo mientras que cambie los estándares que está aplicando. También el deber de no generar contaminación grave transfronteriza. Esto salió de un caso que fue entre Argentina y Uruguay en materia de pulpas. Eso en materia de medio ambiente. En materia de derecho internacional laboral, si uno toma la declaración de la Organización Internacional del Trabajo, tiene que las siguientes obligaciones han sido declaradas obligaciones constitucionales: la libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Además, para Colombia, enfatizo, toda esta información es consistente con la legislación nacional, entonces esto no debería generar ningún tipo de rubor. Y luego, también, en materia de derechos humanos, no estamos hablando de todo el mundo de derechos humanos, sino unos derechos humanos que han sido determinados como derechos humanos esenciales o ciertas provisiones que son esenciales. Por ejemplo, prohibición de la esclavitud y trabajo forzoso, prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes,
prohibición a la tortura, prohibición del genocidio, ¿sí? Esto es una lista de ejemplos, no es exhaustiva y enfatizo eso porque uno nunca sabe. Entonces, básicamente, esta es la lógica para que cuando haya una inversión, ya sea en Colombia o cuando Colombia o empresas de Colombia vayan a invertir, haya una referencia a que lo que se está haciendo es inversión calificada. ¿Por qué? Porque adicionalmente a nivel de avance en medio ambiente, transición energética, esto está en sintonía con esos objetivos. Habiendo dicho eso, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y la energía qué? ¿Sí? Y aquí estamos en un foro de energía. Entonces, hacer un repaso sobre lo que hay en materia de derecho doméstico, en materia de derecho internacional respecto a la energía y finalmente pensar cómo la propuesta que nosotros hemos venido haciendo en materia de respeto de ciertos derechos humanos, medio ambiente, mínimos laborales, cómo eso se conjuga con la energía. Entonces, hagamos un repaso de lo que hay en materia energética a nivel de los diferentes regímenes. Primero, en Colombia, sí, es decir, ya nos lo decía el doctor Diego, los dos doctores Diego, la doctora Cristina, nos decían, bueno, sí es un derecho, por lo menos es un derecho fundamental por conexidad, ¿sí? También nos decían, bueno, y también la energía es una precondición para satisfacer las necesidades básicas. A nivel internacional, uno tiene también que, sí, el Comité de Derechos Humanos y en su observación 4 parece estar considerando que la energía o la prestación de la energía podría llegar a ser un derecho humano y no solo una precondición. Habiendo dicho eso, ahora hagamos la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa con el prestador de energía y el inversionista que hace inversión para prestar energía? Entonces, por una parte, si uno adoptara los estándares que estamos proponiendo para tratados de inversión, es decir, que el inversionista también tenga la obligación de respetar unos mínimos medioambientales, laborales, de derechos humanos, si esa propuesta se llegara a adoptar, entonces lo que tendría es que en la prestación del servicio de energía por parte del inversionista, esa prestación se tendría que hacer respetando esos estándares. No quiere decir que no se puedan, no quiere decir que no pueda haber, por ejemplo, en el caso de energía eléctrica, la huella de carbono no es alta como tal, pero en el caso de otro tipo de actividades, uno podría decir, no sé, minería u otro tipo de actividades, uno se pone a pensar, bueno, eso tendría que ser respetuoso de esos mínimos, pero no quiere decir que no pueda haber actividad energética no verde, ¿sí? Y eso lo quiero dejar claro. Eso no quiere decir que todo de un día al otro se esté convirtiendo en solamente se pueden prestar servicios que no tengan huella de carbono. Esa no es la propuesta, ¿sí? Y eso por una parte. Es simplemente que en la actividad de prestación de servicios de energía esos mínimos se tienen que tener en cuenta. Viene la siguiente pregunta, que es la última pregunta, y es, ¿qué pasa ya a nivel de las obligaciones del inversionista? Entonces, tratando de hacer como un paralelo con lo que pasó con la compañía Urbacer en Argentina, que en últimas Argentina estaba, por lo menos en la contrademanda, estaba exigiendo que esa empresa siguiera prestando los servicios de agua y ellos pues no lo hicieron, ¿sí? Entonces, habría algo que pudiera hacer en esos tratados. Reflexionando e investigándolo un poco, la verdad es que si uno lo que quiere es garantizar un servicio, el servicio de energía, ese servicio no creo que el instrumento jurídico en el cual se deba poner una obligación de garantía
de una prestación por lo menos mínima de servicios de energía u otros servicios públicos domiciliarios se vaya a incluir en el tratado como tal, ¿sí? Esa no es la naturaleza de los tratados. Los tratados son instrumentos más amplios. No obstante, sí puede haber instrumentos puntuales en los cuales eso se pueda exigir o unos mínimos de prestación de servicios se puedan exigir. Por ejemplo, ¿cuáles? Los contratos de concesión. Pero ya esa es una negociación muy puntual entre el inversionista y el Estado, el contrato como tal. Básicamente eso es lo que les traigo. La presentación como tal está ahí para su consumo, para su consulta, y yo quisiera ¿cómo vamos de tiempo? Vamos muy bien, ok, listo. Entonces yo quiero darme unos minutos, y yo sé que una conferencia normalmente uno llega, se sienta, el señor habla o la señora habla y se va, pero yo quiero darles unos minutos para que hablemos. Entonces quiero preguntarles a ustedes si ustedes tienen preguntas acerca de lo que dijimos. Traté de no ser muy técnico en la parte de contrademandas, de demandas de reconvención, pero si tienen interés sobre eso, lo hablamos. Si tienen interés también en los mínimos de derechos humanos y medioambientales y laborales, también lo hablamos. Y en la última parte también. Entonces, simplemente con la venia de los organizadores, abro esto para 5 minutos de preguntas si tienen, por favor. ¿No? ¿No? Bueno, ok. ¿Nadie? Sí, adelante. Y que les regalen un micrófono para que nos oigan. Hola, buenos días. Pues tú hablabas acerca de este tema de respetar un poco los límites a la hora de traspasar fronteras, especialmente con los residuos energéticos. Y eso me parece un punto muy interesante y vigente en el sentido de que es algo que ocurre. Yo escuché hace no mucho que precisamente los países aquí en la Amazonía somos, por así decirlo, el tiradero de basura de los países que más residuos generan. Entonces yo te quería preguntar, por ejemplo, un país como Colombia, que tal vez no se puede sentar en la misma mesa a exigirle, por ejemplo, a Estados Unidos, a China, que intenten ser más respetuosos con los residuos. eh, ¿Cómo podría ser este tipo de países para protegerse de estos residuos, ya que la calidad de vida pues se afecta? Y por ejemplo, aquí en Bogotá estamos viviendo sequía, bueno, muchas cosas que hace años eran impensables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la pregunta porque me permite, y ya se me acabó el tiempo, pero la voy a responder, ¿sí? Porque no puedo abrir preguntas y decir, no, ya se acabó el tiempo y no vamos a responder nada. Entonces, gracias por la pregunta porque me permite tocar ciertos puntos, algunos mitológicos, ¿sí? Digamos que yo me fui del país hace más o menos 23 años y he tenido la fortuna de vivir en Estados Unidos y vivo muy agradecido por lo que me han dado allá, pero también vivo muy agradecido por ser colombiano, ¿sí? Hay un mito que yo creo que es colombiano o latinoamericano y es que todo lo de acá es malo y lo de allá es perfecto, ¿sí? Pero pues sabemos que allá hay corrupción, acá también, ¿sí? Sabemos que allá hay fraudes, acá también. También hay otro mito. Entonces, digamos que ese mito, digamos que yo creo que es importante desmontarlo. El otro mito es, Colombia no tiene, o somos países pequeños, no tenemos la posibilidad de exigir ciertos estándares. Ese es otro mito, ¿sí? Y la contaminación medioambiental no la generan no la genera la Casa Blanca o en Bruselas desde la Unión Europea, la generan en algunas ocasiones empresas colombianas, en otras extranjeras, y Colombia sí tiene la posibilidad de tener legislación nacional y doméstica para exigirle respeto de medio ambiente a estas empresas, como contratados, ¿sí? Como con legislación doméstica. Es perfectamente plausible. Yo negocié 15 tratados por Colombia en materia de arbitraje e inversión, ¿sí? Ni siquiera las partes más poderosas geopolíticamente nunca me dijeron que alguna propuesta era inválida porque éramos un país en desarrollo, porque éramos Colombia, en una época en la cual Colombia era pues,
la más fea del vecindario porque estábamos en época del Caguán, etcétera. Nunca me lo dijeron. Una cuestión de preparación, llevarles una propuesta que tenga sentido y ser un poco testarudo en que esta línea roja no la vamos a cruzar, ¿sí? Entonces yo creo que sí es posible siempre y cuando se incluyan los estándares en los tratados. Hubo un caso entre Ecuador y una empresa de Estados Unidos donde hubo una contrademanda por parte de Ecuador, que Ecuador ganó, ¿sí? Que precisamente tocó el impacto medioambiental en la Amazonía, ¿sí? Ganó, aunque perdió en otras cosas, entonces terminó pagando. Pero igual, eso es posible. El instrumento jurídico bajo el cual se llevó la contrademanda en ese caso era un contrato, ¿sí? No fue el tratado. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es que los tratados amplíen para que los inversionistas tengan que cumplir con ciertas obligaciones en materia de energía limpia, ¿sí? O transicional. Y muchas gracias porque ya sé que estoy afuera del tiempo. Gracias. Gracias. Doctor José Antonio, muchas gracias por su exposición. Invito, por favor, doctor Néstor, vicepresidente jurídico del Grupo Energía, por favor, Yoko Monroy, presidente de Portal de Opinión, nos acompaña para la foto protocolaria con nuestro conferencista. Gracias. Mientras tanto, queremos invitar al auditorio a escanear el código QR que está apareciéndoles en las pantallas alternas de nuestra pantalla principal. Allí podrán ustedes seguir inmediatamente todas las redes sociales de Portal de Opinión, el medio de comunicación que transmite en tiempo real este evento, lo organiza para todos y siempre les acompaña con información. Bien, gracias, doctor José Antonio Rivas, por su exposición muy amable.